Existe una rima que habla sobre él. Dice así: él usa las escaleras para cortar y reclamar, y se ha vuelto muy bueno en ello a lo largo de los años. Así que no digas su nombre ahí, a menos que hayas perdido la cabeza en sí. Entonces estarás viendo bajo las escaleras los miedos de otras personas en ellas. ¿Es casualidad que de forma escrita la rima tenga la forma de unas escaleras? Walt, el hombre de las escaleras. Aquí lo tienes. Acabo de decir su nombre en voz alta, pero no estoy en las escaleras. Al menos no lo creo. Técnicamente necesitas algo más que el nombre. Necesitas memoria. Las personas de la escuela hablaban de él. No sé quiénes trajeron el tema, pero se difundió aquí. Alguien incluso publicó un video sobre ellos mismos bailando en las escaleras mientras decían la rima, mas no su nombre. Un par de días después de escuchar sobre Walt, el hombre de las escaleras, comencé a sentir este nombre extrañamente familiar. Mis amigos me dijeron que sintieron lo mismo, pero ninguno de nosotros pudo esclarecer de qué memorias específicamente provenía. Nuestro recuerdo recuperado sobre él era como algo borroso. ¿Había sido algo que nuestros padres nos habían dicho para asustarnos de forma indirecta? ¿Para que nos comportáramos mientras estuviéramos sentados en las escaleras? ¿O era algo que habíamos visto en un libro o en la televisión hace años y que habíamos olvidado? Los recuerdos, después de todo, son tan engañosos como importantes. Bueno, así es como invocas a Walt, el hombre de las escaleras. Primero tienes que estar en las escaleras. Cualquiera te podría servir. Puede ser en una biblioteca, un hospital o un museo. Puede también ser en tu propia casa. En segundo lugar, piensa en el recuerdo más fuerte y antiguo que tengas. Encontrar los inicios de tu memoria puede ser un poco difícil porque si resulta ser tan viejo que no es claro ni fuerte, no te va a funcionar. Esta parte, este paso de convocar a Walt en las escaleras, suele ser el más difícil. Puede requerir algo de prueba y error. Tercero, di su nombre. Dilo lo suficientemente fuerte como para que alguien que esté unos pasos más arriba o abajo lo escuche. Si decir Walt, el hombre de las escaleras, mientras estás ahí y piensas en un recuerdo fuerte pero antiguo no te funciona, inténtalo de nuevo con otro recuerdo. También escuché que su invocación se podía volver más fuerte si tienes algunos amigos contigo que comparten el mismo recuerdo. Y supuestamente, si no hay nadie alrededor además de ti y los involucrados, es más probable que Walt aparezca. Un estudiante de tercer año de nuestra escuela estaba apostando dinero a cualquiera que tratara de invocar a Walt en cierta casa abandonada no muy lejos de nuestra escuela y filmar su experiencia. Yo necesitaba dinero, al igual que dos amigos míos, un par de hermanos gemelos que compartían un recuerdo en particular conmigo. El viejo recuerdo que compartíamos fuertemente fue el de alguien a quien habían atropellado en nuestro vecindario. Había sido como tal, un golpe y el tipo se dio a la fuga. Estábamos jugando fútbol en el patio delantero durante el verano. Nuestros padres seguramente habrían estado dentro de la casa o en el trabajo. No habían podido protegernos de haber visto a un anciano siendo derribado y parcialmente aplastado contra el asfalto. El coche había dado marcha hacia atrás y volvió a pasar encima del cuerpo antes de huir rápidamente. Lucas y Liam no vieron quién conducía. Recuerdo haber mirado hacia el lado del conductor y no ver a nadie ahí, nada más que una sombra. Lucas y Liam no me creyeron, y creo que mis padres y el terapeuta que vi a causa de esto creían que yo recordaba mal las cosas, o que estaba mintiendo como una manera de evadir la realidad. A pesar de la distorsión de mi memoria respecto al conductor, me causaba una sensación extraña, horrible, y el recuerdo era viejo y fuerte, así que acordamos que así sería para los tres. No ayudaba que la víctima fuera alguien que había vagado por millas desde una casa de retiro hasta nuestra calle. Eso lo descubrí más adelante, cuando crecí,
como si él hubiera sido invocado a su propio fin. Esto pasó cuando estábamos en primer año. Gracias a las pruebas que teníamos del periódico que salió aquel día con la noticia del anciano, pudimos conseguir que la apuesta se triplicara. No es la gran cosa, les dije a los gemelos mientras discutíamos la apuesta. Solo tenemos que ir a esa casa abandonada, subir parcialmente las escaleras que quedan de pie y decir Walt el hombre de las escaleras mientras nos grabamos. No necesitamos recordar al anciano, porque es imposible que alguien sepa en lo que estamos pensando. Y de todas formas no va a pasar nada. ¿Qué pasa si nos metemos en problemas por allanamiento de morada?, dijo Liam. A esa casa apenas le queda el techo, le dije. Nadie ha vivido ahí durante años. ¿Y si nos encontramos algún vagabundo?, preguntó Lucas. ¿Y qué hay del dinero que ustedes dos necesitaban para reparar el auto?, respondí. Tendremos que ser cautelosos cuando lleguemos ahí. Fuimos muy cuidadosos. Les dijimos a nuestros padres que teníamos un proyecto en equipos, en el que tendríamos que trabajar después de la escuela. En cierto modo estábamos diciendo la verdad. Además de eso, como chicos mayores, teníamos la correa de nuestros padres más suelta. Pasamos el rato hasta las 11 de la noche en una sala de cine para matar el tiempo. No sería bueno llegar ahí demasiado temprano y ser vistos entrando a la casa. Todo lo que necesitábamos eran nuestros teléfonos celulares, el nombre de Walt y subir las escaleras. Era una lástima que ir a un lugar determinado fuera parte de la apuesta. De lo contrario, habríamos podido elegir cualquier escalera. Nos encontrábamos nerviosos, con el sonido de fondo de la película reproduciéndose. Solo por si acaso, hagamos todo lo posible para no recordar a este tipo que fue arrollado cuando éramos pequeños, dijo Liam. Claro, respondí. Solo por si acaso. Lucas estuvo de acuerdo. Llegamos a la casa abandonada en el coche andrajoso de los gemelos un poco después de las 11. Tal vez quedaba un tercio del techo de aquella casa. Los otros 2 tercios eran tablas que se elevaban hacia la noche como las columnas de un muelle. El revestimiento estaba desgastado. Si había tablas sobre la entrada o las ventanas, se habían caído, dejando uno que otro agujero. Esa casa era una cosa ya sin vida que nunca había sido sepultada como debía ser. No estaba claro cuántos pisos tenía desde el exterior, o qué estilo se suponía que tenía la casa. Si algún ocupante ilegal viviera ahí, estaría más expuesto a la lluvia, el aire, polvo y demás cosas. Liam apagó el coche y nos colamos entre la maleza alta con las cámaras de nuestros teléfonos grabando. Mirando a mi alrededor, me percaté de al menos media docena de casas en esa calle. Algunas de ellas aún tenían las luces prendidas. La música antigua al fondo se deslizó débilmente hacia nosotros. Probablemente provenía de alguna ventana abierta de alguna de las otras casas. No tuvimos que romper nada. La puerta ya estaba cayéndose sola, así que entramos. Las luces de nuestros teléfonos y las estrellas sobre nosotros por la ausencia de techo era lo que nos iluminaba esta noche. Estrellas. ¿Es un poco raro que estrellas y escaleras se parezcan en el sonido? A veces cuando veo alguna de las dos cosas pienso en la otra. Estaba mirando las escaleras y pensando en lo que dije anteriormente. Bajé la cabeza para verlas. Las escaleras estaban casi intactas. Algunas tiras de alfombra arrugadas cubrían algunos peldaños. Me recordó un poco al musgo. Tal vez lo era. El barandal estaba doblado en un ángulo obtuso, como si algo ancho hubiera sido movido a lo largo de las escaleras. La mayor parte de ella ya se había caído. La vieja escalera serpenteaba en una esquina hacia un pasillo con habitaciones. Las puertas de ambos cuartos estaban en distintos estados de deterioro, pero ambas estaban repletas de agujeros podridos. Parecían ser ojos negros de varios tamaños,
Me imaginaba tocando alguna de esas puertas y entrar solo para encontrarme con termitas gordas. «Solo venimos por las escaleras», dije en voz alta. Ay, qué lástima. Quería preparar algo en la cocina, bromeó Lucas. Subimos el primer escalón. La vieja madera crujió, pero no cedió, por lo menos no todavía. Subamos solo 3 escalones, dijo Liam. ¿Por qué 3? Preguntó Lucas. No lo sé, me da buena espina. Nosotros somos 3. Subiremos cada quien y nos grabaremos. No hay razón para subir más que eso. Tenía sentido. No queríamos rompernos un tobillo. Recuerda no recordar aquello. No pude evitar reírme, a pesar de que mi cabeza palpitaba rápidamente como el ritmo de mi corazón. Eso hará que lo recordemos más. Liam subió al tercer escalón, acomodándose con cuidado. Una caída desde esa altura no sería problema en sí, pero si cayéramos sobre algo roto o afilado, podría ser malo. Lucas siguió a su hermano gemelo. Después fue mi turno. Sabía que tenía que subir el último escalón. Teníamos nuestros celulares grabándonos. Charlábamos juntos para el beneficio de nuestra audiencia, pero sobre todo para divertirnos un poco. Mi voz temblaba un poco. Mis manos estaban sudorosas. Apenas podía escuchar a los gemelos sobre mi respiración junto con los latidos de mi corazón, a pesar de que estábamos a una distancia muy corta. Nada va a pasar. Seguramente todos estábamos convencidos de esto sin necesidad de decirlo. No habíamos mencionado nada, pero uno de nosotros, no recuerdo quién, se adelantó y dijo aquellas palabras. Al no pasar nada, los otros 2 restantes dijimos, Walt, el hombre de las escaleras. Debía ser todo. Pan comido. Pero ocurría algo. Una pequeña piedra en el camino ahora que todo había terminado y no había pasado nada. Y no resultó ser una piedra pequeña, sino algo peor. Hasta ese momento había un olor a humedad en el ambiente, con algunos toques a orina de animal. Pero después de que el primero de nosotros pronunció su nombre, el viento debió haber cambiado sin que nos diéramos cuenta. Y no nos habíamos percatado desde un inicio en lo que había en ese viento. Era el olor de un animal podrido. Ese olor me hizo recordar al anciano que cojeaba por nuestra casa, sus manos moviéndose y revolviendo el aire mientras trabajaba por mantenerse con vida. Me hizo recordar el vehículo que arrancaba a sus espaldas y pasó por encima de él como si fuera una especie de trituradora, como árboles convertidos en papel. Me hizo recordar sin darme cuenta de que estaba recordando lo que no debía recordar, hasta que había sido demasiado tarde. No era un olor peculiar con el que me familiarizara, porque nuestros padres nos habían alejado del cuerpo. Pero cada vez que veía el cuerpo de un animal en el camino y olía su estado de descomposición, solía asociarlo a ese hombre, a ese recuerdo. Creo que también lo debieron haber recordado los gemelos, ya sea por ese olor o por otra cosa. En algún lugar entre las escaleras y la luz de las estrellas, algo apareció. Colgaba sobre nosotros como si su espalda estuviera pegada a algún lado. Tenía unos ojos que eran mucho más redondos que los de un ser humano. Un par de círculos casi perfectos que nos miraban fijamente. El resto de su rostro estaba lleno de carne aplastada, recordándome al anciano de hace años. Sus brazos y piernas parecían estar sobre el aire, y él estaba sobre una escalera flotante en el techo. Esta cosa parecía no tener boca. Parecía, hasta que su cara se desenvolvió
y me di cuenta que no era genuinamente así, sino que pretendía verse de esa manera. La cara tenía pequeños brazos y piernas, y protuberancias afiladas y brillantes que se deslizaban por la piel de sus brazos en miniatura. Walt, el hombre de las escaleras, bajó hacia nosotros. La madera de su escalera comenzó a crujir, pero a él pareció no importarle. Se elevó, tapando las estrellas. Sus largos brazos se extendían más allá de sus rodillas de aspecto torcido. Llevaba puesta una extraña túnica que no estaba muy lejos de parecer piel de animales. ¿Era el pelaje de algún animal de esta tierra? No tengo idea. Y no había forma de saber con exactitud si aquellos bultos eran sus rodillas. Todos nos paralizamos al principio. Walt, el hombre de las escaleras, intentó levantar a Liam del tercer escalón con sus largos brazos y lo obligó a ir hacia las escaleras que estaban sobre nosotros. Se inclinó y jaló a mi amigo como si fuera un yunque, tirando y girando a Liam mientras él se aferraba a una de las escaleras. El grito de Liam sonaba distorsionado, ya que su cara estaba presionada contra las hebras mohosas de madera podrida. Su hermano corrió a ayudar, pero la cosa más pequeña en la cabeza de Walt, o al menos lo que creo que era su cabeza, se separó de su cuerpo y saltó sobre Lucas. Yo seguía filmando y estaba asustado. Sentía un peso en mi pecho, un peso repleto de miedo. Cada respiración que tomaba era difícil. La pequeña cosa desgarró la cara de Lucas con sus afilados antebrazos. Esta cosa, estas dos cosas definitivamente no eran humanas. Quizá la persona que le puso el hombre pudo haber hecho esto en broma. Aquella pequeña cosa arrastró a Lucas escaleras arriba hacia su hermano. Liam se retorcía, con su brazo aún atrapado bajo el escalón. El pequeño rostro de Walt avanzó hasta que el brazo libre del cuerpo grande lo alcanzó. Tomó a Lucas, quien lloraba y tenía la cara cubierta de sangre, mientras que la pequeña parte de Walt saltó desde el hombro de Lucas. El cuerpo grande se estiró, tomó y levantó a Lucas en el aire, con un solo brazo antes de lanzarlo. Usó a Lucas como una clase de martillo para aplastar el brazo de su hermano gemelo. Lucas subió y bajó, una y otra vez. Liam gritó cuando los pedazos de su hermano comenzaron a caer sobre él. Su brazo, que había recibido todos esos golpes, sin duda había sido aplastado. Pero Liam lloraba más por su hermano que por el dolor. Un suave chasquido de huesos y carne, o lo que alguna vez había sido Lucas, dejó de ser lanzado. Liam lloró mientras Walt, aún sin su cabeza, comenzó a buscar a tientas un trozo de barandal para usarlo. Cuando la cabeza de Walt me persiguió, el único objeto con el que me pude defender fue mi teléfono. Se lo lancé. Este cayó hacia atrás y se deslizó en las sombras. Corrí. Me esforcé tanto en esa corta distancia entre la casa y el auto de los gemelos que juraría que se me saldrían todos los músculos de mi cuerpo junto con mi corazón. Los recuerdos son cosas engañosas. A veces los olvidas, a veces se distorsionan, y otras veces te llega a la mente un recuerdo que nunca existió. Otras veces simplemente no puedes olvidarlo. Yo no puedo olvidar cómo sonaban los cuerpos de los gemelos mientras los arrastraban por las escaleras. Aquel sonido me seguía detrás cuando di la vuelta y huí de ahí. Me persigue a cada paso que doy. Y por una muy buena razón. Fui cobarde. No sé a dónde los llevó Walt, pero solo puedo suponer que tenía algo que ver con el lugar de donde venía. No tengo idea de cuáles son las reglas ahí, pero sí sé una muy simple.
Nunca pronuncies su nombre en las escaleras. La memoria puede ser engañosa. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy la